vamos a ponernos en una situación que mucha gente que nos escucha seguramente ha vivido. Alguien llega al jefe final de un videojuego súper complejo y pues la pantalla parpadea de repente. Uf, el terror total. Sí, total. El terror porque llevas horas preparándote y de la nada todos los botones del control cambiaron. Claro, o sea, el que era para saltar ya sea otra cosa. Exacto, el botón de saltar ahora lanza un hechizo o algo así y el de atacar simplemente hace que el personaje camine hacia atrás. No, bueno, te vuelves loco. Te desorientas por completo. Esa sensación de que las reglas del universo se reescribieron de la noche a la mañana es exactamente lo que le acaba de pasar al sistema educativo mundial con la inteligencia artificial generativa. Es una metáfora buenísima, la verdad. Y un saludo a toda la gente que nos acompaña en esta charla. Es que, no es ninguna exageración decir que el mundo real acaba de recibir lo que en los videojuegos llamaríamos un parche de actualización masivo. 100% masivo. La escuela y pues la forma de hacer tareas y hasta el futuro profesional acaban de evolucionar drásticamente. Y las instrucciones viejas pues ya nos sirven de mucho. Y precisamente por eso estamos aquí platicando hoy. Para quienes buscan entender estas nuevas mecánicas y no quedarse atorados en el nivel 1, en el puro tutorial, pues este espacio es el ideal. Así es. Y oye, qué buen momento para mencionar a IDEA México, que es una institución educativa certificada y que está enfocada 100% en el aprendizaje de la inteligencia artificial. Tienen unos cursos en línea que están padrísimos. Sí, son una joya, la verdad. Y pues la misión de esta plática es justo esa. Queremos desmenuzar las nuevas reglas del juego para que tanto los chavos en casa como sus familias entiendan cómo adaptarse a esta actualización. Y sobre todo sacarle el mayor provecho sin caer en las trampas que hay en el camino. Exacto. Porque, a ver, yo estoy segura de que el primer instinto de mucha gente, sobre todo de las generaciones que crecimos sin esto, es ver a la inteligencia artificial como un código de trampa. Ajá, como el truquito que ponías en la consola para sacar vidas infinitas. Ándale, justo así. Pero la realidad es que no es una trampa, o sea, es una herramienta oficial del sistema ahora. Y si no entendemos cómo funciona el mecanismo detrás, pues corremos el riesgo de usarla pero muy mal. Totalmente. Y esto nos lleva directo a revisar las notas de este parche de actualización. Cuando un juego se actualiza te dicen qué cambió. Claro, te dan la lista de novedades. Pues creo que la regla número 1 y la más evidente es que la memorización acaba de perder su corona. O sea, ya no es la reina del juego. Híjole. Es que yo me acuerdo perfecto que en mis tiempos el que sacaba 10 era el que podía recitar los ríos de Europa o las fechas históricas, así como periquito. Sí, el que tenía memoria fotográfica ganaba. Exacto. O el que se pasaba hasta la madrugada transcribiendo a mano páginas enteras de una enciclopedia. Era una talacha, un trabajo súper mecánico que según la escuela de antes forjaba el carácter, pero la neta era bastante tedioso. Era el famoso esfuerzo por el esfuerzo mismo sin mucho sentido. Pero aquí entra un concepto bien interesante que explica por qué la memorización ya no es la habilidad suprema. Se llama descarga cognitiva. A ver, suena súper elegante. ¿Qué es la descarga cognitiva? Pues mira, a lo largo de la historia los humanos hemos inventado herramientas justamente para liberar espacio en nuestro cerebro. El ejemplo más clásico es la calculadora. Claro, antes sacar raíces cuadradas a mano era como el gran logro. Exacto, era una habilidad súper valorada. Y cuando llegó la calculadora, hubo un pánico tremendo. Todo el mundo decía que ya nadie iba a saber matemáticas, que era el fin del pensamiento. Qué chistoso, porque siempre hay pánico con lo nuevo. Siempre. ¿Y qué pasó al final? Pues que al delegar ese cálculo aburrido y tedioso a la máquina, la mente humana pudo enfocarse en cosas mucho más complejas, como el álgebra avanzada o construir puentes. O sea, la máquina te hace la talacha, el trabajo pesado, para que el cerebro pueda volar mucho más alto. Justamente. Y con estas herramientas generativas, estamos viviendo la mayor descarga cognitiva de la historia, pero esta vez con el lenguaje y con la información. ¡Wow! Es como tener un inventario infinito en tu juego siempre abierto y con acceso inmediato a la biblioteca de todo el mundo. Entonces, evaluar a un estudiante hoy por cuántos datos retiene en su memoria a corto plazo, pues ya no tiene ningún sentido lógico. Cero sentido. El valor real ahora está en el pensamiento crítico y en algo que se conoce como prompting, que es básicamente el arte de saber hacer las preguntas correctas. Pero a ver, yo aquí me pongo en los zapatos de quienes nos escuchan en casa. Suena padrísimo en teoría eso de hacer las preguntas correctas, pero en la práctica real, ¿qué significa eso? Es una muy buena duda.
porque si la máquina lo sabe todo, o sea, no es facilísimo volverse perezoso y nada más decirle, hazme mi tarea de historia y ya. Justo ahí es donde está la diferencia entre ser un operador de la máquina y ser nada más un espectador. Un mal prompt, o sea, una mala instrucción, sería justo esa de hazme un ensayo de la revolución. ¿Y qué pasa si le pides eso? Pues que la máquina te va a arrojar un texto súper genérico, bastante aburrido y muy probablemente lleno de roles. Claro, porque no le diste dirección. Exacto. En cambio, saber preguntar implica darle un contexto a la máquina. Tienes que asignarle un rol y definir el tono que quieres. Ah, ya. Un estudiante que de verdad domina esto del prompting le diría algo como: actúa como un historiador experto, escribe un borrador sobre las causas económicas de la revolución. Compáralas con la actualidad y usa un lenguaje que un niño de 12 años puede entender perfectamente. Órale. El nivel de detalle que pones en la entrada es lo que determina la calidad de la salida. 100%. Es como si el estudiante dejara de ser el obrero que nada más pega los ladrillos o que transcribe la enciclopedia y de pronto se convierte en el arquitecto o en el director de toda la obra. Y fíjate que esa es la segunda regla de esta actualización: el paso de la ejecución a la dirección. Hay que pensar en esta tecnología no como un oráculo mágico que todo lo sabe, sino más bien como un pasante de oficina. Un pasante. A ver, explícame eso. Sí, un becario que es súper entusiasta, pero pues le falta experiencia. Este becario trabaja a la velocidad de la luz. Si le pides un resumen, te lo tiene en 3 segundos. Pero como es tan entusiasta y te quiere complacer a toda costa, pues a veces inventa cosas si no se sabe la respuesta. A ver, hay que detenernos ahí un segundo porque esto me parece clave. Yo he escuchado en muchas pláticas que a eso de inventar cosas le llaman alucinaciones. Así es. Pero mi duda es, ¿por qué una máquina que supuestamente es tan inteligente y tiene toda la información del mundo, de repente te asegura con una confianza total un dato que es una completa mentira? O sea, como si literal estuviera soñando despierta. Es que es una excelente pregunta. Y entender esto es básico para no caer en la trampa de confiar ciegamente. La verdad es que la máquina no sabe nada en el sentido humano. ¿Cómo que no sabe? No tiene un cerebro que comprenda los conceptos que está escribiendo. Lo que hace es predecir cuál es la siguiente palabra lógica en una oración basándose en patrones matemáticos gigantescos que aprendió a leer millones de textos. Ah, ya entendí. Es como el texto predictivo del celular, o sea, el autocompletar, que te sugiere la siguiente palabra, pero con esteroides. Ándale, es un autocompletar masivo y súper avanzado. Entonces la máquina no está buscando la verdad científica, busca la probabilidad estadística. ¡Qué loco! Si tú le preguntas por un evento histórico súper oscuro, del que casi no hay nada de información en Internet, la máquina va a intentar hilar palabras que suenen plausibles. O sea, te echa un choro mareador, pero con un tono súper formal. Exacto. Lo hace con tanta seguridad que parece un hecho real. A eso le llamamos alucinación. Es cuando su predicción estadística falla y te crea una mentira súper convincente. ¡Wow! Y es por eso que el rol del estudiante cambia por completo. Si tienes a este becario entusiasta trabajando para ti, que te entrega un reporte rapidísimo, pero que a veces te miente con una sonrisa en la cara, pues tu trabajo ya no es escribir el reporte desde cero. Claro que no. Tu verdadero trabajo ahora es ser el gerente o el editor en jefe. Tienes que agarrar ese texto, leerlo con lupa, verificar los datos, corregir el tono, curar la información y decidir qué se queda y qué se va a la basura. Y a ver, eso exige un nivel de análisis y de comprensión de lectura mucho más profundo que el que teníamos en las generaciones pasadas. 100%. Quien solo copia y pega lo que le da la máquina sin revisarlo ni tantito, está entregando un trabajo mediocre y aparte se arriesga a presentar puros datos falsos. El verdadero aprendizaje de hoy ocurre justo en ese proceso de edición. Oye, y ahora me surge otra preocupación, que yo creo que es súper válida para las familias. La tecnología avanza a una velocidad que de verdad da vértigo. Sí, va rapidísimo. Si un joven le dedica horas a volverse el mejor usando, no sé, la plataforma de moda que salió hoy, ¿qué pasa si mañana esa empresa quiebra o sale una tecnología nueva? No es como tirar el esfuerzo a la basura por aprender a usar un software que igual y caduca en un año. Es una inquietud súper lógica y nos lleva directito a la tercera regla de este parche de actualización. Y se llama flexibilidad cognitiva. Flexibilidad cognitiva, ¿ok? El objetivo de verdad no es volverse un técnico experto en picarle a los menús de un programa en particular. Lo que los chavos están desarrollando al interactuar con esto es aprender la lógica de cómo piensan las máquinas. O sea, entender cómo estructurar sus propias ideas para darle instrucciones claras a un sistema automatizado.
Exactamente. Es una habilidad 100% transferible. Si aprendes a darle buenas instrucciones a un modelo hoy, esa agilidad mental te va a servir mañana para cualquier otra herramienta que se invente en 20 años. Claro. Es como cuando uno aprende a andar en bicicleta. Al principio te cuesta muchísimo dominar el equilibrio y no caerte. Hoy sí, unos buenos raspones. Sí, pero una vez que el cerebro hace esa conexión, ya no importa si te subes a una bici de montaña, a una de carreras o a una eléctrica del futuro. La lógica del equilibrio ya está instalada. Me encanta esa visión de la bicicleta. Pero bueno, me toca ser la abogada del diablo aquí porque también hay que hablar de la realidad a veces desordenada que se vive en las casas. Adelante, echemos luz a eso. Las familias están preocupadas. Ven a los jóvenes hacer un ensayo larguísimo en 5 minutos y dicen, a ver, esto los va a volver completamente perezosos. Claro, el miedo a la flojera. Sí, hay un miedo real a que el cerebro se les atrofie. O sea, si la máquina piensa por ellos, pues ¿qué pasa con su propio desarrollo mental? Y es un miedo súper justificado, y para ser muy honesto, hay que reconocer que sí, en este momento hay muchos estudiantes usando la herramienta nada más para saltarse el esfuerzo. Usando el truco de la inmortalidad para ganar sin jugar. Exacto. Y el resultado es que sí entrega la tarea a tiempo, pero el conocimiento que se queda en su cabeza es absolutamente cero. Ese es un daño autoinfligido terrible. Un nerf, como dirían en los juegos. Claro, porque llegas a la pantalla de victoria, pero la neta no te divertiste, no te retaste y al final, en el mundo real, cuando te enfrentes a un problema donde no tengas a la maquinita para que te haga el paro, pues no vas a saber ni por dónde empezar. Tal cual. Pero el contraste está en que cuando esta tecnología se usa de manera inteligente, es el mayor potenciador educativo imaginable. Es un buff enorme. A ver, ¿cómo es eso del buff? Volvamos a la idea de la descarga cognitiva. Si liberas al estudiante de la parte más tediosa, le dejas energía para lo que de verdad es complejo. Imagina a alguien que batalla muchísimo con la clase de física. Que no entiende nada de la teoría. Ajá, que los conceptos le parecen súper abstractos. En lugar de frustrarse y tirar la toalla, puede acudir a la inteligencia artificial y pedirle que actúe como un tutor privado hiperpaciente. ¡Ay, eso suena de lujo! Le puede decir, oye, explícame las leyes de la termodinámica, pero usa una analogía con un partido de fútbol para que lo pueda entender bien. No, bueno, eso es fascinante. Tener un profesor particular disponible a las 3 de la mañana que te explica fracciones usando rebanadas de pizza virtual. Y aparte, no se enoja si le pides que te lo repita 5 veces de formas distintas. Exacto, no te juzga. Y eso fomenta la curiosidad en lugar de apagarla. La máquina no te vuelve perezoso si la usas como un compañero para rebotar ideas. Te reta a argumentar mejor. O sea, te sube el nivel del juego. Sí, incluso le puedes pedir a la IA, a ver, toma la postura contraria a mi ensayo y debate conmigo, para encontrar dónde están los puntos débiles de mi argumento. Órale, eso es llevar el pensamiento crítico al máximo nivel. Totalmente. El estudiante es el que sigue aportando la chispa creativa y la originalidad. La máquina solo eleva el techo de lo que puede lograr. De acuerdo. Es como un espejo que refleja y amplifica tus habilidades. Pero oye, hablemos del elefante en la habitación, el rol de las familias. Uy, tema importantísimo. Porque suena padrísimo decir que hay que guiar a los chavos y ser sus mentores o los guildmasters de la casa. Pero la realidad es que mucha gente llega exhausta de trabajar. Cansadísimos, ¿sí? No tienen 3 horas en la noche para sentarse a debatir con un robot sobre termodinámica. Las familias están ocupadísimas y a veces la tecnología avanza tan rápido que los adultos se sienten menos capacitados que los mismos jóvenes. Es súper común esa sensación. Entonces, de forma realista, ¿qué pueden hacer las familias para supervisar todo esto sin volverse locos en el intento? Es un punto fundamental, porque no podemos exigirles a las familias que se vuelvan ingenieros de software de la noche a la mañana. Sería absurdo. Cero realista. La buena noticia es que no se trata de invertir horas y horas interminables, sino de cambiar pequeños hábitos en la comunicación diaria de la casa. El primer paso, y yo creo que el más sencillo, es la transparencia total. Hay que quitarle el estigma a la herramienta. O sea, no satanizarla. Exacto. Si en casa se habla de esto como la máquina para hacer trampa, los jóvenes la van a usar a escondidas. Y ahí es donde empiezan los verdaderos malos hábitos. Claro, hay que asumirla como una herramienta escolar normal, como en su momento fue la enciclopedia o el mismo Internet. Y esto se conecta con la forma en que supervisamos. Pensemos en la clásica pregunta que se hace mientras se prepara la cena. El típico, ¿ya acabaste la tarea? Uf, la pregunta de todos los días. Es una pregunta de sí o no, que solo evalúa el producto final.
Si el joven te dice que sí, pues la conversación se muere ahí. Lo que proponemos es cambiar sutilmente esa pregunta, para darle más valor al proceso. A ver, dame un ejemplo de cómo sonaría eso en la vida real. Pues mira, en lugar del «ya terminaste», se puede preguntar algo como «Oye, para ese ensayo que tenías que hacer, ¿qué le preguntaste a la IA para empezar a estructurarlo?». Ah, me gusta. O mejor aún, recordando lo de las alucinaciones, preguntarle saber «Enséñame en qué se equivocó la máquina hoy. ¿Te inventó algún dato raro o te dio una respuesta loquísima que no tenía sentido?». Oye, esa es brillante. Porque número 1, es una pregunta rápida, o sea, no te quita toda la noche. Número 2, obliga al chavo a admitir que sí la usó, pero en un ambiente donde sabe que no lo van a regañar. Exacto, un ambiente seguro. Y número 3, le estás enseñando indirectamente que tiene que revisar su trabajo, porque le recuerdas que la máquina se equivoca. Le estás diciendo, a ver, revisa al copiloto porque a veces se queda dormido. Es una intervención mínima de tiempo por parte de la familia, pero el impacto cognitivo es gigante. Los acostumbras a ser editores críticos y no solo consumidores que se tragan todo lo que ven. Ahora, supongamos que hay quien nos escucha y dice, bueno, ya hay muchísimos videos allá afuera que te enseñan a usar esto. Los jóvenes nacieron con una pantalla en la mano, son súper intuitivos. El famoso mito del nativo digital. Exacto. Dicen, ¿por qué no mejor dejarlos que experimenten solos y que aprendan viendo tutoriales? Al final el Internet está lleno de información gratis. Y ese es de los mayores mitos y peligros actuales. Pensar que porque alguien sabe usar una tablet desde los 3 años, automáticamente tiene un criterio digital maduro. Totalmente falso. Dejar que aprendan solos en el océano salvaje que es Internet trae riesgos enormes. El principal es que agarran mañas y malos hábitos sin darse cuenta. Por ejemplo, el plagio inconsciente. Híjole, sí, el plagio. Muchos chavos no saben cómo citar correctamente o dónde está la línea entre inspirarse en un texto y hacerlo pasar como si fuera de ellos. Claro, es como decirles, mira, allá afuera hay un auto deportivo carísimo. Toma las llaves y diviértete en la autopista. Exacto. Probablemente sepan cómo prenderlo y acelerar porque lo vieron en un video corto. Sí, pero si nadie les enseñó qué significan las señales de tránsito o cómo calcular cuándo frenar o las reglas de seguridad, pues el choque es 100% inevitable. Y en este caso el choque puede significar problemas académicos muy serios por copiar, o hasta temas de vulnerabilidad de sus datos privados, porque, seamos sinceros, nadie lee los términos y condiciones de estas plataformas. Nadie, nunca. Por eso el aprendizaje estructurado es insustituible. No basta con saber picar botones. Instituciones enfocadas en esto como Idea México ofrecen un entorno pedagógico que garantiza que el aprendizaje sea seguro. Claro, te dan una estructura. Se trata de enseñarles no solo el cómo picarle a la herramienta, sino el por qué y el cuándo es ético usarla. Les construyen los cimientos formales que un tutorial suelto en Internet simplemente no te puede dar. Vaya, creo que hemos hecho un recorrido bastante profundo por este nuevo escenario. Si revisamos nuestro progreso de hoy, yo digo que definitivamente completamos la misión del tutorial. Nivel superado. Y el panorama es muy revelador. La inteligencia artificial no es ese monstruo final a vencer, ni es la ruina de la educación que nos va a dejar a todos incapaces de pensar. Al contrario. Es el aliado más poderoso que se ha inventado para el aprendizaje. Pero como ocurre con cualquier maquinaria súper pesada o muy avanzada, necesita un operador humano que tenga el criterio, la dirección y la responsabilidad para manejarla. Porque la tecnología va a seguir evolucionando sí o sí. Hoy es texto, mañana va a ser video interactivo y pasado mañana, quién sabe qué locura sea. Pero el factor que siempre va a ser constante, el director de toda la orquesta, siempre será la mente humana, que es la que decide qué problemas vale la pena resolver. Exacto. Por eso acercarse a opciones educativas que sean sólidas y estructuradas como las que ofrece Idea México de verdad es de las mejores inversiones a futuro. Es poner la piedra angular para que las nuevas generaciones dominen a la tecnología en lugar de que la tecnología termine dominándolos a ellos. No podría estar más de acuerdo. Ya no es opcional, es la nueva alfabetización básica del mundo moderno. Y bueno, para cerrar este análisis tan nutritivo, me encantaría que nos lleváramos algo fuerte en qué pensar. Hoy hablamos mucho del arte de hacer preguntas, del famoso prompting. Provocación importante que podemos dejar sobre la mesa para que las familias la platiquen hoy a la hora de la cena. A ver, suéltala. Si resulta que estas máquinas ya son capaces de automatizar todo y entregarnos casi cualquier respuesta correcta de forma instantánea, la gran pregunta es,
¿Se está dedicando realmente el tiempo y el esfuerzo suficiente en casa y en la escuela para enseñar a hacer las preguntas correctas frente a los misterios del mundo real que una máquina todavía no puede resolver? ¡Qué impacto! Aprender a interrogar al mundo con curiosidad genuina y no solo estar preguntándole a la pantalla de un celular. Muchísimas gracias a toda la audiencia por acompañarnos en esta inmersión. Un gusto enorme haber estado por acá. Ha sido un placer desmenuzar juntos estas nuevas reglas del juego. Y recuerden que este es un podcast de Idea México creado con inteligencia artificial generativa. Idea México, misión sin final, el talento digital es real. Crece, comparte y haz brillar el poder de educar.